Cordial saludo a todos los presentes. Yo cogí el experimento de Milgram. Stein Milgram es un psicólogo graduado de la Universidad de Harvard. Tiene dos experimentos, uno llamado Mundo Pequeño y el que hoy voy a elegir yo, que es el experimento Milgram sobre la obediencia y la autoridad. Por consiguiente, vamos a hablar sobre cuál fue el experimento de la obediencia o la autoridad. El propósito del experimento es, Stein Milgram, motivado por el holocausto y el juicio de Adolfo Eichmann, buscó responder si la gente común podría infligir daños a otros siguiendo órdenes. El estudio quería determinar hasta qué punto los individuos obedecerían a una autoridad legítima e incluso si las acciones ordenadas eran normalmente incorrectas. En la preparación del experimento, Milgram reclutó un total de 40 participantes por correo. Él hizo un anuncio en el periódico en el cual se le invitaba a formar parte de un experimento llamado Memoria y Aprendizaje, por lo que además por el simple hecho de participar se les pagaría $4, equivalente a unos 28 actualmente, asegurándole que conservarían el pago independientemente de lo que pasaría en su llegada. A todas estas personas se les hizo saber que faltarían 3 personas, el cual constarían del investigador que portaba una bata blanca y fungía con autoridad, el maestro y el alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo un papel del maestro, mientras que el papel del alumno siempre sería asignado por un cómplice de Milgram. Tanto el maestro como el alumno serían asignados en habitaciones diferentes pero conjuntas. El maestro observaba siempre como el alumno, que en realidad siempre era el cómplice, era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y se colocaban electrodos mientras el maestro era asignado en la otra habitación frente a un generador de descarga eléctrica con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga en incremento de 15 voltios, oscilando entre 15 y 450 voltios, que según el investigador proporcionaba la descarga que indicaba el alumno. Ahora, sabiendo así un poco del experimento, de lo que se hizo, de lo que hizo el psicólogo Milgram, vamos a hablar un poco de los resultados. Dice que durante la mayoría parte del experimento, muchos sujetos notaron síntomas de tensión y angustia cuando escuchaban los alaridos en la habitación contigua, que aparentemente en provocados de las descargas eléctricas. 3 sujetos tuvieron ataques largos e incontrolables, y si bien la mayoría de los sujetos se sentían incómodos haciendo, los 40 sujetos obedecieron hasta los 300 voltios, mientras que 25 de los 40 sujetos que inicialmente participaron siguieron aplicando descargas hasta el máximo de 450 voltios. Esto hace una revelancia que el 65% de los sujetos que llegaron hasta el final del experimento, inclusive cuando algunos en la grabación del sujeto se quejaban de tener problemas cardíacos, el experimento concluyó por el experimentador tras 3 descargas de 450 voltios. Con base al resumen del experimento de Milgram, de cómo se llevó a cabo, de cómo concluyó, de cómo se hicieron los parámetros para reclutar a todas las personas que entraran a participar del experimento, según nos vamos a los códigos, y el código que me parece a mí que es uno de los que entra en esto, para mí en parte negativa, es el código de Nuremberg y los principios de la bioética. Según el principio dice, debe ser conducido de manera tal que evite todo el sufrimiento, daño físico y mental. En el experimento de Milgram era todo lo contrario que se hacía. Aún sabiendo de que estas personas tenían angustia, tenían miedo, estaban ahí. Ellos tenían que terminar con su experimento para ver qué tanto ellos podían aguantar. Y el experimento que realizó Stein Milgram no aportaba nada en el código de Nuremberg, teniendo en cuenta que fue un experimento psicópata de parte de él, exponiendo el sufrimiento de las demás personas. Pero él quería llegar a ver qué tan obediente era el ser humano, sin importarles el perjuicio que ellos mismos estaban sufriendo.
qué eran los temores, los miedos, y también sin importar las patologías que ellos decían tener, que podían poner en riesgo la integridad física, social de ellos, de estas personas. ¿Cuál puede ser? Como las personas que tenían problemas cardíacos y aún así estaban sometidos a altos niveles de voltios.